Saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, bienvenido. El presidente de la República acaba de reintegrarse a sus funciones tras un viaje a la China que generó expectativas. Quisiéramos analizar algún aspecto de este viaje. Iniciemos con el tema de la intención de Guillermo Lasso de intentar liberar el petróleo de esa relación con la deuda externa de la China. Pensar que la China va a flexibilizarse por la deuda, ¿es una posición cándida o hay posibilidades? Bueno, un saludo primero a Gustavo y a los amigos oyentes y televidentes. Yo creo que, a ver, dentro de las visitas y dentro de las reuniones entre autoridades a nivel de un país, yo personalmente no creo que el presidente Lasso haya ido a la China a visitar al presidente, a entrevistarse con el presidente, si previamente no había algún otro tema, algún tipo de conversación preliminar que se va a concretar con la visita del presidente, porque no creo que sería dable para un presidente de ningún país asistir a una reunión de este tipo para venir con las manos vacías. En ese Claro, y sentido, es creo así, yo que hay equipos de gente en las diversas áreas que se anticipan al viaje. Entonces, yo creo que en ese sentido, la conversación que tuvo con el presidente de la China debe haber sido sobre ciertas bases y sobre ciertos posibles que podrían darse, y en ese sentido creo yo que la visita debe venir con algunos resultados. Y en el caso del petróleo, creo yo que eh, a lo mejor conociendo y el presidente chino conociendo todos los entretelones que hubo en la negociación del petróleo, de la venta anticipada del petróleo, que fue en definitiva endeudamiento con prenda de petróleo, debe haberse llegado a algún tipo de acuerdo positivo para el país. No creo Ahora, que sea en lo simplemente. concreto, el gobierno ha sido más bien cauto en dar informaciones sobre esto. En lo concreto, lo que ha dicho el ministro Holguín es que se configurará una mesa de trabajo para dialogar sobre la deuda, mesa de trabajo que debía instalarse ya el día de ayer. Claro, y por eso digo, o sea, sobre ya los aspectos técnicos concretos seguirán avanzando, pero seguramente hay un acuerdo de voluntad o una buena voluntad también del presidente chino de lograr una renegociación de la deuda que estaba atada al petróleo para la petición del Ecuador es simplemente refinanciamos la deuda y hagamos la deuda como en términos estrictamente monetarios. Hay un préstamo y vamos pagando en dinero y liberemos al petróleo de esa prenda o liberemos el pago en petróleo, porque claro, pagar en petróleo es complicado porque si sube el precio del petróleo y el acuerdo fue previamente establecido en un número tal de barriles, entonces el Ecuador termina pagando más. Yo creo que la Ahora, intención va por entendemos, allí. economista Cordero, que la deuda con China está alrededor de unos 5.000 millones de dólares, de los cuales solamente unos 2.000 millones y algo más estarían respaldados por instrumentos que llegan hasta el petróleo, es decir, con una pignoración del petróleo. ¿Qué tan importante es este tema para las finanzas nacionales? Pues se ha hablado también por parte de algunos de los ministros de lo que se busca en realidad es una oxigenación. Sí, o sea, a ver, yo creo que el tema de la renegociación o el refinanciamiento de la deuda tiene dos alcances. El uno es justamente lo que sería una refinanciación de estos 5.000, 6.000 millones, una parte en efectivo, otra parte con petróleo, porque de todas maneras reformar las condiciones de deuda va a aliviar en algo las arcas fiscales. Pero la segunda intención creo yo que va más allá, es decir, aclarar las situaciones actuales como están, renegociar las situaciones actuales y eh, prever un nuevo endeudamiento a futuro. Y eso creo yo que es fundamentalmente también la negociación, o sea, aclaremos las deudas actuales, pongámonos de acuerdo y abramos la posibilidad de futuros endeudamientos, porque no nos olvidemos que el Ecuador tiene necesidades todavía de financiamiento, al menos en los próximos años, y conseguir fuentes de financiamiento alternativas, no solamente en el mercado financiero internacional, es positivo para el país. Otro de los aspectos que ha trascendido de estas negociaciones ecuatorianas con respecto a este tema es que en los documentos se pretende desvincular la intermediación petrolera que existe de terceros en los instrumentos de deuda.
Claro, el tema es que a través de los distintos portales de investigación, a través de las distintas denuncias, lo que se ha podido establecer es que ha habido mucha intermediación, o ha habido intermediarios no necesarios en las negociaciones, sobre todo de la deuda vinculada con el petróleo, que eso lo que hacían es, en definitiva, bueno, primero ser una fuente de corrupción y segundo, a la final del día, encarecer el endeudamiento que tiene el país. Por lo tanto, cualquier tipo de negociación que se haga, así sea con petróleo, si se hace directamente de gobierno a gobierno, creo yo que va a ser positivo también para el país. Bien, en cuanto al otro aspecto importante discutido con la China, un tratado bilateral de comercio o un tratado de libre comercio, ¿cuál es su punto de vista? A ver, en las negociaciones comerciales actuales en el mundo en general, está priorizándose o está primando lo que se llama las relaciones bilaterales o los convenios bilaterales de comercio, convenios de país a país. Si bien hay convenios de grupos de países como ALADI, como el Mercosur, etcétera, pero fundamentalmente hay negociaciones bilaterales de país a país. Ahí sí está la tendencia mundial. Y obviamente si el Ecuador busca incrementar sus mercados internacionales y busca de exportar, mejorar las exportaciones, tiene que buscarlo a través de acuerdos bilaterales. En ese sentido creo yo que el gobierno está consolidando, digamos así, muchos de acuerdos que se han manejado en los gobiernos anteriores. El gobierno anterior, o el gobierno anterior a Moreno, consolidó, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea que tuvo un tema de desgravación paulatina que se va dando poco a poco en el tiempo. Entonces, este acuerdo con China más bien era un acuerdo de comercio que estaba siendo esperado y ojalá pueda concretarse, porque si bien puede tener ciertos inconvenientes para los productores nacionales, porque productos chinos vendrían con menores aranceles, pero fundamentalmente lo que está preveyéndose es mejorar la posibilidad de que los exportadores ecuatorianos coloquen productos en China, sobre todo en el área o en el sector alimenticio, que es en donde China siempre está demandando productos. Ahora, las intenciones son ambiciosas en este tema. Allí sí se ha dado cronograma, se ha dicho que para octubre se tendrían las últimas conversaciones, que se las esperaría plasmar, incluso se ha señalado en la ronda de negociaciones del mes de noviembre, cuando exista una cumbre comercial entre China y Latinoamérica. Claro, yo creo que y a lo mejor en ese campo tenían algunos aspectos avanzados y la urgencia está allí para empatar justamente con el resto de países latinoamericanos. Creo yo que ahí el Ecuador tiene que acelerar rápidamente el paso. O sea, el tema de acuerdos comerciales tiene que rebasar la concepción ideológica y tiene que ser un elemento eminentemente práctico. Yo pongo como ejemplo el caso que pasó con la Unión Europea, por no estar de acuerdo con el concepto de libre comercio, Ecuador quedó fuera de la negociación inicial que tuvo la Unión Europea con los países de la comunidad andina y después tuvimos que negociar un acuerdo prácticamente individual o adherirnos a lo que ya pasó, pero perdimos algunos años en ese proceso de negociación. Entonces, en el caso de China, esperemos que no pase eso y que nosotros, igual que el resto de países de América Latina, estemos dentro del paquete general. ¿Qué efectos y consecuencias podría traer este acuerdo bilateral para Ecuador desde el punto de vista financiero, comercial e industrial? Bueno, desde el punto de vista de las exportaciones, se entendería que los acuerdos comerciales buscan fundamentalmente, o sea, ese intercambio comercial favorecería directamente a las exportaciones ecuatorianas. Les decía, sobre todo en el caso del camarón y en el caso de ciertos productos agrícolas, se está hablando mucho de la fruta de la pitahaya como un elemento fundamental para llegar al comercio, al mercado chino y diversificaríamos, ampliaríamos nuestras exportaciones. El riesgo que viene siempre de acuerdo del libre comercio es lo que nosotros podemos importar desde allá, porque en muchos casos los productos que se pueden importar desde los países con los cuales firmamos acuerdos vienen a competir con la producción nacional. Y como la producción nacional no es necesariamente una producción competitiva, o sea, las condiciones de producción nuestras no son competitivas con productos internacionales, ahí vienen las dificultades. Entonces, para proteger la industria nacional, obviamente hay que mantener ciertos niveles de aranceles para que no sea una apertura total que pueda desbaratar la producción nacional. El riesgo fundamentalmente está en general en los acuerdos de libre comercio
en que la producción que traigamos de afuera puede competir en en condiciones desventajosas, digamos, para el producto nacional y podría tener problemas en la producción industrial. En todo caso, el saldo es positivo de este viaje del presidente. Yo creo que sí, que es positivo por el lado de que va a aliviar, así sea en poca magnitud, pero va a aliviar las necesidades fiscales, los pagos que se tienen que hacer por intereses y por amortización de capital. Se puede abrir una nueva puerta de financiamiento a futuro y comercialmente creo yo que va a permitir que las exportaciones se diversifiquen y se amplíen, cuidando eso sí, que no tengan problemas fundamentalmente los productores nacionales. Saliéndonos un poco del tema exclusivo de la China, hay, por la alta inflación que está sufriendo el mundo, una clara tendencia a que los intereses suban. También los intereses de deudas preferentes para los países. ¿Cómo ve usted la situación en el futuro, en el mediano y el largo plazo para el gobierno de Guillermo Lasso, que está saliendo de una muy fuerte crisis económica a nivel del Estado ecuatoriano? Bueno, entre paréntesis, el tema inflacionario, que es a nivel mundial, indudablemente, por todo este rebote, esta reactivación económica luego de la pandemia, que ha puesto hay necesidades adicionales. Curiosamente, digamos, o fruto de ese blindaje que es la dolarización en el caso ecuatoriano, la inflación ecuatoriana está entre los más bajos de Latinoamérica, incluso en niveles inferiores en algunos meses a Estados Unidos. Pero sí, para contrarrestar ese rebote inflacionario, las autoridades monetarias internacionales están pensando en subir las tasas de interés para desalentar el consumo y alentar el ahorro, básicamente. Ahora, ¿en cuánto puede pesar eso para la deuda ecuatoriana? No creo que sea sustancialmente importante. Indudablemente, los intereses van a tender a subir, pero en el caso de la deuda ecuatoriana, más peso tiene el riesgo país que las tasas de interés internacionales. O sea, mientras no se baje el riesgo país, mientras no trabajemos por bajar el riesgo país, las condiciones de acceso a mercados internacionales van a estar con tasas de interés todavía un poco altas. Y Le para bajar repito el una riesgo pregunta país, hecha recientemente en este mismo medio a uno de sus colegas economistas. ¿Por qué no baja el riesgo país de Ecuador, que continúa siendo significativamente más alto que el de nuestros vecinos Perú y Colombia? yo creo que, o sea, tenemos que tener claro que este indicador de riesgo país que manejamos siempre es la percepción que tienen los inversionistas en deuda ecuatoriana en el exterior. Entonces, un inversionista o alguien que quiere comprar deuda ecuatoriana como percibe de cierta manera las finanzas públicas ecuatorianas y cree o ve si tiene o no tiene capacidad de pago. Entonces, el riesgo país alto lo que nos está mostrando es que los inversionistas extranjeros, sobre todo los mercados financieros, todavía no tienen plena confianza de que el país, de que el Ecuador tiene la capacidad de pago suficiente. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, por ejemplo, generalmente el riesgo país baja. ¿Por qué? Porque la tendencia o la percepción es de que mejora la capacidad de pago porque mejoraron los ingresos. Pero como está manejándose este momento el tema presupuestario, todavía no se da esa confianza. Creo yo que es por el lado de la percepción de que el gasto público todavía es un gasto público elevado. Y por lo tanto, si es del gasto público elevado, a lo mejor no quedan recursos para pagar deuda. La tarea que tiene el gobierno es ir mejorando o ir eliminando o ir reduciendo permanentemente el gasto público y esa sí creo yo que sería una señal para que los inversionistas confíen nuevamente en el país. O sea, creo que el tema va fundamentalmente por el manejo adecuado de las finanzas públicas y de mejorar el manejo del gasto público que todavía es elevado en el país. Muchas gracias por habernos atendido, economista Cordero.